7:33 de esta mañana vamos a hablar del tema del momento, las compras navideñas, las compras para esta época decembrina y la queja siempre de los usuarios, de los consumidores de los productos a los que pues no les dan garantía porque probablemente se han ido sin la factura, el precio del guandú muy cuestionado por estos días. Todos estos temas los vamos a abordar con el administrador de la Acodeco, Oscar García, a quien le damos la bienvenida a Next Noticias. Para empezar, pues hubo una situación particular, queremos saber dónde ocurrió esto con tiendas que tienen a disposición productos ya expirados y que esto pone en riesgo definitivamente la salud de los panameños. ¿Cómo les ha ido con esto y a partir de cuándo arrancaron estos operativos? Sí, buenos días, Guadalupe. Como parte del operativo completo de fin de año de Acodeco, nosotros iniciamos la semana pasada y vamos a continuar esta semana con operativos nocturnos. Los operativos nocturnos tienen una finalidad de detectar mercancía que algunos locales ponen a disposición de los consumidores fuera de las horas hábiles de verificación de Acodeco. Y en efecto, la semana pasada encontramos, pero por millares, tanto aquí en la ciudad de Panamá, en el caso de la provincia de Chiriquí, en Coclé, en cada una de las regionales donde empezamos a hacer el operativo nocturno, fueron realmente cantidades industriales de productos que estaban vencidos y particularmente en el caso de Paso Canoa, en Chiriquí, productos a que se les había adulterado la fecha de vencimiento, se les estaba borrando. Eran artículos de aseo personal, champús, por ejemplo. Había algunos gel femeninos que tenían más de 3 años de estar vencidos, entonces seguramente los tenían en bodega, los sacan con una aparente promoción, pero están vendiéndole artículos que no son aptos ya para el consumo. ¿Sanciona ese comercio? En esos casos, por ejemplo, la ley plantea como una multa máxima en temas de protección al consumidor 25.000 balboas, pero cuando la misma ley señala que cuando hay algún riesgo para la salud y estar adulterando fecha de vencimiento es evidentemente un riesgo para la salud, la multa puede llegar hasta 50.000 balboas. Pero además de la multa que se vaya a imponer en este caso al local, nosotros vamos a presentar las denuncias penales en el Ministerio Público porque esto está contemplado en el artículo 305 del Código Penal, ¿no? Porque hay un riesgo de salud pública, ¿no? ¿Debe cerrarse esos establecimientos? ¿Fue uno o fueron varios en Paso Canoa? Fue un almacén que encontramos en eso. Nosotros seguimos haciendo, digamos, un peinado en el área, pero nosotros no tenemos la facultad de cerrar. Lo que hacemos es que cuando se detecta esto, toda la mercancía que tenga esas características de que esté vencido, de que esté con fechas adulteradas, es retirada. Nosotros la vamos a destruir en los vertederos. En el caso de las fechas adulteradas, esos productos los estamos conservando como prueba para la denuncia que vamos a presentar primero al Ministerio Público, ¿no? Porque pareciera inofensivo decir que son cuestiones de aseo personal, sin embargo las afecciones dérmicas están a la orden del día y no sabemos de dónde están saliendo productos. Claro, además son artículos que entran en contacto directo con la el piel, cuerpo, ¿no? Quizás no tiene el mismo riesgo que un producto que se vaya a ingerir, pero de todas maneras, ¿no? Claro, vamos a hablar un poquito también del tema del certificado de garantía. Hemos recibido quejas de personas que nos dicen, hemos comprado electrodomésticos a mitad de precio y nos dicen que como está a mitad de precio no nos pueden dar garantía. ¿Esto debe ser así? Mira, solamente si un artículo se promueve bajo esa condición, y vamos a poner quizás un ejemplo muy fácil. Hay vehículos que están chocados y a las aseguradoras te publican en los periódicos de tanto en tanto unos anuncios donde hacen remate de automóviles y dice dónde están y cómo están. Entonces tú te los llevas, a lo mejor pagas $500 y te lo llevas porque evidentemente lo vas a utilizar quizás para piezas y no realmente como un vehículo para transportarte. Entonces tendría que estar un vehículo identificado en esas condiciones, es decir que es un remate. Pero si tú tienes un artículo y que le estás haciendo una promoción o un precio especial, el hecho de que tú le des un descuento, por ejemplo, de 50%, no implica en modo alguno que no pueda tener garantía. Tiene que tener el artículo algún defecto y tú declararlo, informarle al consumidor. Por ejemplo, también es bastante común, hay artículos de línea blanca, caso de lavadoras, refrigeradoras que de repente tienen algunos puntos de óxido o pueden estar golpeadas, abolladas, entonces te las venden en esas condiciones. Y en función de eso, de que su estética no es perfecta, tienen un descuento importante. Pero eso no significa que porque esté abollada la puerta, entonces que el compresor no va a funcionar o que el congelador no congela. Me explico, son cosas diferentes. Si hay algún artículo que tiene un problema y que en consecuencia no funciona adecuadamente, se le tiene que informar, pero no puedes de alguna manera no querer honrar la garantía bajo el argumento de que el artículo está en rebaja o está en promoción.
todos los artículos tienen una garantía mínima de A 3 eso meses. iba, porque hay algunos que lo dejan, es a discreción de la tienda o definitivamente tiene que ser así. He visto, por ejemplo, casos en los que te dicen únicamente un mes de garantía. ¿De qué va esto? ¿Por qué va esto? Nosotros hemos encontrado eso, por ejemplo, en algunos accesorios electrónicos, por ejemplo, qué sé yo, alarmas para automóviles. Te dicen que la garantía es solamente un mes, pero la ley es bien clara, la garantía mínima legal es de 3 meses. Aunque el certificado de garantía diga que es solamente un mes, si tú tienes un problema, digamos, al mes y medio, a los 2 meses, puedes ir a la Codeco a presentar el reclamo. O sea, la ley está por encima de las declaraciones que hagan los particulares, ¿no? En este caso, las empresas. Y hay veces donde la garantía puede ser, por ejemplo, de 6 meses, pero si el fabricante, digamos que tú compras un güiro de estos para cortar la grama, ¿no? Si el fabricante da una garantía de un año, aunque el vendedor local te esté dando 6 meses, aplica la garantía del fabricante. Eso es lo que dice la ley. Entonces, el consumidor lo que le pedimos es que sencillamente no se quede con la palabra que le diga el empresario o el comerciante o el vendedor. Consulte a Codeco, lo puede hacer ya sea personalmente a través de los mecanismos tecnológicos que tenemos para contacto, ¿no? Para que nosotros le digamos si en efecto tiene razón en proceder formalmente con un reclamo. Claro, en este aspecto quiero hacerle una consulta al administrador que me han hecho llegar a través de mi cuenta en Twitter. Es la usuaria Marta Patiño, nos comenta que qué pasa con estos sitios que promueven un precio único, por ejemplo, todo a $5, todo a $10, y dentro del establecimiento hay distintos precios y la persona pues va con la idea de que va a encontrar ese monto único. ¿Falta a la publicidad quienes hacen esto? Bueno, hay dos situaciones. Hay locales, por ejemplo, que su nombre comercial en su momento era y que todo a X. Exacto. Me explico. Entonces ya el nombre de alguna u otra forma sugiere una realidad. Claro, haces la relación. Pero digamos, claro, porque tú haces una asociación mental, pero ese es el nombre, no necesariamente que te están anunciando o promoviendo artículos a ese precio. Entonces, yo creo que nosotros en ese sentido hemos sido más flexibles porque es como si tú pusieras un local que digamos el más barato y luego resulta ser que los precios no necesariamente son los más baratos que hay en la plaza. Entonces, habría que diferenciar entre el nombre del local y alguna publicidad específica. Si en la publicidad, por ejemplo, que te ponen unos carteles o te ponen algunos anuncios en los periódicos o entregan unos catálogos y te dice que todo está, por ejemplo, a $5, entonces todo debiera estar a ese precio, ¿no? Entonces lo que hemos encontrado es básicamente esa especie de falta de sintonía entre el nombre del almacén, lo que la gente entiende que es como una publicidad y luego lo que se encuentra en el local, ¿no? Pero salvo que hayan estas piezas específicas en la vidriera, en algún rack, por ejemplo, no lo entenderíamos como publicidad engañosa. Cada vez es más frecuente también la compra a través de internet. Son muchos los panameños que están buscando ya artículos a través de tiendas virtuales. ¿Codeco tiene alguna forma de proteger a su usuario que prefiere comprar por internet? Nosotros hemos recibido algunas quejas, pero siempre y cuando sean quejas contra empresas domiciliadas en Panamá. Tú puedes utilizar, claro, por ejemplo, tú puedes hacer compras en Amazon. Y si tienes algún reclamo, digo, además Amazon tiene una excelente trayectoria y una atención al cliente sobresaliente, pero digamos que en tu caso algo salió mal, pues tú no puedes presentar la queja contra Amazon porque Amazon no está domiciliada en Panamá. Nosotros sencillamente no podríamos notificar a Amazon de que hay un reclamo en su contra. Y si lo pudiéramos notificar, pues ellos, pues, ¿cómo van a hacer para asignar un abogado que vaya a la audiencia? Entonces, sencillamente, si la empresa no está sujeta a las leyes del país, nosotros no pudiéramos atender esos reclamos. Sin embargo, sí hemos atendido reclamos contra empresas que ofrecen esos servicios, por ejemplo, desde Panamá, e incluso te permiten, por ejemplo, el uso de Instagram, están vendiendo por internet. Claro, te permite incluso el uso de sus propias tarjetas de crédito para que tú no tengas que, por ejemplo, dar un número, porque hay personas que dicen, no, yo no quiero comprar por internet porque mi número de la tarjeta empieza a dar vueltas por ahí y yo no sé qué pueda pasar. Entonces, en ese caso, pues tú tienes al menos un intermediario que si algo sale mal, ese intermediario tendría que, de alguna manera, dar la cara, ¿no? En el caso de las ventas por internet, también nosotros le decimos a las personas que hay algunas técnicas sencillas. Por ejemplo, asesórate antes de comprar, digamos, en eBay, cuáles son las calificaciones de los vendedores. Revisa las reseñas que han hecho compradores anteriores. Si tú sabes que hay, por ejemplo, 50% de gente insatisfecha, es un riesgo comprarle a ese proveedor. Entonces, eso es parte de lo que habría que hacer.
Si tienes algún temor de que se puedan hacer cargos no autorizados a tu tarjeta de crédito, de repente lo que puedes utilizar es una tarjeta prepagada con un monto relativamente bajo, que te asegures que en caso de que se trate de una estafa o hayan cargos no autorizados, pues tu afectación no va a ser muy importante, ¿no? Pero inicialmente al que está, digamos, que por entrar en este mundo de las compras en línea, le recomendamos que inicialmente lo haga a través de alguna empresa domiciliada. Además hay que manejar información, porque tú puedes ver el precio en internet. Quieres traerte, por ejemplo, una consola de videojuegos, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto te va a costar el flete? ¿No? Porque o sea, el hecho de que tú lo veas en la pantalla, el precio, diga, ay, está más barato en Panamá. Bueno, ¿cuánto te cuesta traerlo? Y está luego el tema de la garantía. Evidentemente, y en ese caso, por ejemplo, Amazon es muy transparente. Te venden celulares y te dicen, no tienen garantía. No, porque son para ventas fuera de Estados Unidos, no están cubiertos con una garantía internacional. Entonces, en ese caso también hay que valorar, bueno, cuál es el riesgo que yo quiero asumir. ¿Es la oferta tan atractiva como para que yo asuma el riesgo de que si el artículo se me daña, luego no voy a poder llevarlo a ninguna empresa local porque nadie me lo vendió aquí internamente, ¿no? Y creo que muy válidas esas recomendaciones porque es el auge del momento. Pero otro de los auges del momento definitivamente es el producto estrella para la época decembrina, el bendito guandú. ¿Cómo nos gusta un arroz con guandú? Pero qué caro lo están vendiendo. Hay un tope. ¿Cómo podemos hacer los panameños? Hay quejas, las hemos recibido aquí. Una bolsita pequeñita, probablemente tenga 2 libras, en 8.75, y eso se está justificando producto de que ha llovido mucho y que hay escasez del producto. Muchos dicen es que semanas antes no los veíamos, ahora aparece este montón de guandú, pero a este precio indiscriminado. ¿Qué hacer con el guandú? Creo que si revisamos los periódicos en años anteriores, diciembre, el guandú caro es la noticia. Es un tema recurrente y yo creo que no importa incluso el clima, porque puede ser que no llueva, es que sencillamente la demanda de guandú es muchísimo mayor que la oferta de guandú fresco. ¿Pero hay especulación con el guandú? Evidentemente sí la hay, porque si tú eres vendedor de guandú, tú sabes que lo vas a poder vender mucho más caro y te aprovechas de la situación. Tú sabes que en enero no vas a poder seguir eso, entonces tú tratas de hacer tu agosto en diciembre. Claro. Pero es un poco por digamos que la costumbre, hay costumbres que terminan pues lesionándonos el patrimonio, el bolsillo. En este caso, pues hay esa tradición de querer hacer el arroz con el guandú fresco porque dice que es más oloroso, pero hay alternativas. Nosotros, por ejemplo, desde antes del Black Friday estuvimos diciéndole a los consumidores, esto va a ocurrir porque no es que tengamos una bola de cristal, sencillamente hay que conocer la historia comercial y de consumidores aquí en este país para hacer que esto se iba a volver a dar. Decíamos, compren el guandú desde ahora, cuando lo puedas comprar en $2.50, en $3, quizás hasta en 4 balboas, y congélalo, porque eso básicamente te mantiene las propiedades. El que ya no lo hizo, todavía sigue teniendo alternativas. Por ejemplo, las alternativas son el guandú enlatado, que yo sé que van a decir con lo que no sabe igual mientras se está cocinando y tal. Pero, por ejemplo, hay otra tradición que es hacer arroz con pasita. ¿Qué pasitas tú consigues y que fresca? ¿Me explico? Entonces es más o menos, es como una idea. Es algo muy también cultural. Claro, ¿no? es una idea y pues nosotros tampoco es que le vamos a decir a la gente que tiene que abandonar sus ideas o sus tradiciones. Lo que decimos es que a veces cuando esas tradiciones te generan un costo demasiado alto, lo que vale la pena hacer una reevaluación. Hay distintas marcas, presentaciones de guandú con sal, sin sal, con leche de coco, por ejemplo, y estamos hablando de incluso de precios inferiores a un balboa la lata de 15 onzas. ¿Se le puede poner un tope al precio o pueden venderlo en 8 o 9 dólares? Nos podemos encontrar el guandú, igual que la mayoría de los artículos de comestibles, no tiene un control de precios. Solamente hay 22 productos que en este momento tienen sus precios regulados y el guandú no lo tiene. Y la razón para no tenerlo es que el comportamiento es muy estacional. El guandú va a volver a bajar de precio cuando pasen las fiestas, entonces solamente durante esta época. Entonces lo que había que hacer era comprarlo antes y guardarlo o en este momento ya irse a las otras opciones. Bueno, y eso lo sabemos todos los años. Administrador, le agradecemos tanto estar con nosotros con estas valiosas recomendaciones a los consumidores. Brevemente, ¿algún número al que llamar si tenemos alguna denuncia, si nos ha pasado algún incidente? Sí, nosotros tenemos una presencia importante, por ejemplo, aquí en la ciudad capital estamos en 6 centros comerciales, pero también en cada cabecera de provincia tenemos presencia en las arterias comerciales. Pero si, por ejemplo, a alguien le ocurre algo en algún lugar donde no estamos cubriendo con personal de atención, puede llamar al 130 o a través de la cuenta de Twitter a Codeco Resuelve y dirigiríamos un equipo para atender la denuncia o la situación en particular
que el consumidor está planteando. Utilicen a nuestro personal, nosotros vamos a estar hasta el viernes 22 de diciembre, ahí suspendemos el operativo, nuestro personal también tiene derecho pues, a hacer sus compras, ya a buscar su guandú, su ropa para la fiesta, pero hasta el viernes 22 de diciembre, hasta las 7 de la noche vamos a estar ahí muy cerca de los consumidores. Bueno, gracias por estar con nosotros, Oscar García de la Codeco. Cambio para publicidad, tenemos más que contarle al volver de la pausa.